Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y Punto. Mira nuestra capa especial evento. Qué bonita está quedando. Y vais a quedaros súper sorprendida de lo fácil que se hace, ¿eh? Bueno, yo ya la llevo adelantadita y como he pensado hacer otra más, con otro material más ponible, o sea, esta es como especial evento, para una boda que tú tengas, te quieras poner algo encima, tipo chal pero cerradito, tipo capita así, muy ponible y cómoda. Pues lo estoy haciendo con este material que lleva lentejuelita. Este en concreto es 301 componentes, se llama, es de Mundial. Bueno, pues son ovillos de 50 gramos y aquí no me recomienda número de gancho ni nada. Pero bueno, como yo he hecho varias muestras y demás, pues me he dado cuenta que poniendo hebra doble queda mejor porque la hebra es muy finita. Es como para mezclar o con otro material o ponerla doble. Entonces, pues solucionado poniéndola doble. Grosor para un gancho, me ha quedado el grosor para un gancho del número 4. Yo lo estoy tejiendo con el número 4. Para que quede así con caidita. Pero como os digo, voy a hacer con vosotros con un algodón reciclado como para darle uso diario. Otra más para tener a uso diario de lo que me está gustando. Y mira, cómo se trabaja esta capa. Es que es muy fácil. Es muy fácil y además se va a llevar poco material por lo que estoy viendo, ¿eh? Porque hasta ahora aún no he consumido 2 ovillos, sé que no he consumido 100 gramos y yo creo que otros 100 más y ya está, con 200 gramos vamos a tener. Aquí donde se empieza. Aquí se empieza la capita. Vamos a hacer como el comienzo de un granny, que vamos a crecer un poquito, ¿vale? Hasta tener pues como una medida, que aquí es donde yo he parado, y de ya cuadrado lo he ido redondeando. Una medida donde a ti te entra la cabeza. Cuando tienes esa medida, o sea que te entra la cabeza, quiero decir que tiene un ancho, pues de 25 27 centímetros más o menos. Creamos unas cadenas y haremos redondo. Esas cadenas que van unidas aquí, que me hacen que quede redondo, ¿vale? Mira, a ver si así lo aprecias mejor. Este es el tamaño. Este es el tamaño. Ahora cojo metro y te indico. Ya cuando tengo este cuadradito, voy a montar unas cadenas que son pues la misma cantidad calculada de puntos que tengo aquí. Cierro. Y ya trabajo en redondo. ¿Qué ocurre? Que tú ya el largo te va a quedar de atrás más largo y de delante te va creciendo menos. ¿Por qué? Porque ya habías crecido aquí. Bueno, entonces ya en esta primera vuelta yo hago aumento, en la siguiente, pues son 3 vueltas que se repiten, ¿no? Entonces hago aumento en una, en las 2 siguientes no, en la tercera que vuelve a coincidir, que es la de los puntos altos, vuelvo a hacer aumento, en las 2 siguientes no, aumento, en las 2 siguientes no, aumento, hasta aquí llevo 4 aumentos. Y ahora mismo yo estoy en un punto donde creo que voy a hacer sin aumentar, porque ya lo tengo bien grande. No creo que aumente mucho más ya. Así que bueno, te explico cómo hacer el granny, cómo llegar a este punto donde cerramos aquí cuello y cómo hacemos estas 3 vueltas que se repiten, esta puntada, donde van los aumentos y demás. Aunque parezca muy complicado, es muy fácil. Pues para esta otra capa que voy a hacer un poquito más ponible, menos especial, voy a utilizar este algodón reciclado. El que tú quieras, de la marca que tú quieras. Este me está recomendando un gancho de 3/4, trae 100 gramos, 250 metros. Voy a trabajarlo con el número 4. Bueno, este algodón desde luego a mí no es una colaboración con la marca ni nada. A mí me parece que tiene una calidad-precio estupenda. Y lo podéis encontrar online en donovillo.com, creo que es. Bueno, pues aquí voy a empezar haciendo 6 cadenas. He hecho el nudito de inicio, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Cerramos con deslizado y hemos hecho un anillito. Ahora voy a subir 1, 2 y 3 cadenas para tener un punto alto y hago 3 más. Vamos a hacer grupos de 4 puntos altos. Vamos a hacer los puntos así como flojitos, ¿vale? Yo tiro así un poquito hacia arriba para que me queden más sueltecitos. 2 cadenas. De nuevo 4. 1, 2, 3, 4. De nuevo 2 cadenas, de nuevo 4 y de nuevo 2 cadenas, ¿vale? Tenemos que tener un granny. Voy a continuar hasta completar estos 4, 2 cadenas y 4 más. Entonces yo lo tendría, tengo 1, 2, 3, 4 grupos. Aquí he hecho una cadena, cojo lazada y en la tercera cadena voy a hacer un medio punto, así, para sustituir esas 2 cadenas. Y vamos a empezar la segunda vuelta. Empezamos haciendo, mira, aquí puedes hacer un punto bajo y 2 cadenas para tener un punto alto y otro más. Y tenemos media esquina. Ahora voy a separar con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y me voy a la siguiente esquina y hago la esquina con 2 puntos, 2 cadenas, 2 puntos. No estoy haciendo 3 cadenas en las esquinas porque no quiero que se me marque muy cuadrado, ya que después tenemos que redondear. Ahora 4, 1, 2, 3, 4, me voy a la siguiente esquina y repito. 1, 2, 2 cadenas, 1, 2. Repito los 4 y la otra esquina, los 4 y la otra esquina. Y ya completo haciendo los 2 puntos altos que me faltan en la primera esquina que hicimos, una cadena y medio punto aquí en la última cadenita, ahí. Siguiente vuelta, punto bajo, 1, 2 y un punto para tener de nuevo esa media esquina. Ahora vamos a separar con 1, 2, 3 y hacemos aquí 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la vuelta número 3 del gran inicial. No son todavía la puntada que luego te digo que se repite en 3 vueltas. ¿Vale? Vamos a empezar haciendo el gran y ya después te explico lo otro. Separo con 3, hago una esquina. Dos cadenas y 2. Separo con 3 y ahora tengo que hacer 5. Separo con 3 y esquina. ¿Vale? Esto es lo que vamos a repetir por los 4 lados. Y cierro la vuelta, cadena y punto alto aquí, la segunda cadenita. Vale, hemos completado 3 vueltas. La cuarta, punto bajo, 2 cadenas y otro punto más. Ahora hago 3 cadenas, un punto bajo aquí en el espacio de cadena, 3 cadenas, un punto alto en el primer punto de los 5, 3 cadenas, salto un punto y hago un punto bajo en este punto central, 3 cadenas, salto un punto y en el último hago un punto alto, 3 cadenas,
punto bajo en el espacio, 3 cadenas y ya hacemos la esquina. Bueno, pues esto lo haces por los 4 lados. Uno, dos y la esquina. Y ahora repito lo que acabo de hacer en este otro lado. Y cierro la vuelta con cadena. Venga, aquí aquí. Bueno, hemos completado 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer las 5. Empezando haciendo estos 2 puntos de la esquina. Y ahora separo con 1, 2, 3 cadenitas. Salto un punto y me voy aquí al segundo punto de la esquina. Aquí. Punto alto. Y ahora separo con 5. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y me voy, salto todo esto de puntos bajos y me voy al siguiente punto alto. De nuevo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí. Al punto alto. Un, 2, 3, 4 y 5. Al siguiente punto alto que ya sería el primero de los 2 de la esquina. Y ya por último 3 y hacemos la esquina. Vale. Entonces te queda 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. Tienes un espacio de 3 a los lados de la esquina y 3 espacios de 5 cadenas en el centro. Y eso es lo que vamos a hacer por todo. Bueno, he completado ya la vuelta y he empezado con mis 2 puntos para la siguiente vuelta. Ahora vamos a hacer 2 vueltas más y ya vamos a proceder a hacer las cadenas para cerrar para cuello, pues ya tendríamos el tamaño, ¿eh? Aquí vamos a hacer, he hecho mis 2 de la esquina, una cadena de separación y aquí en cada espacio vamos a hacer 5 puntos. Aunque este espacio sea más pequeño, tenemos que hacer igual, 5. Tengo 3, 4 y 5, separo con una cadena y vuelvo a hacer 5 en cada espacio, separando con una cadenita. Tengo los 5, separo con una cadena, vuelvo a hacer 5. Voy a seguir. Entonces te va a quedar a cada lado la esquina, cadena de separación y bueno, vas haciendo 5, cadena, 5, cadena, 5, cadena por 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Aquí ya terminas cadena, esquina, cadena, de nuevo esos 5 grupos de 5 puntos. Aquí en este lado, en este y en el siguiente. Y hemos completado la vuelta que tú vas a notar que te queda como que se te volea un poquito, que es normal, ¿eh? Que tiene que quedar así. Que no estamos haciendo un cuadrado perfecto, que estamos queriendo redondear. Pronto vamos a empezar a redondear, entonces tiene que quedar así. Con puntos de más. Última vuelta antes de cerrar la parte del cuello. Y separar, bueno, separar no, vamos a tener ya como un delantero y una espalda, pero que se va trabajando en redondo todo el tiempo. Esta vuelta la haremos. Aquí tengo mis 2 puntos de la esquina, hago 3 cadenas. El punto bajo va donde el espacio de una cadena, 3 cadenas y el punto alto va en el centro de los 5. Entonces salto 2 y aquí hago un punto alto. 3 cadenas, punto bajo en el espacio del punto de la cadenita que tenemos ahí. 1, 2, 3 y el punto alto aquí en el centro de los 5. Tres punto bajo en el espacio de cadena, 3 punto alto en el centro de los 5, 3 punto bajo, 3 punto alto, 3 punto bajo,
3 punto alto, 3 punto bajo y ya estamos en la esquina. 1, 2, 3, esquina. Ahora la completo y esto es lo que vas a hacer por los 4 lados. Pues he completado la vuelta y mira, ya tengo esos 25 que necesito, porque esto va a quedar así abiertecito. Bueno, en realidad si lo abro mucho me dan 27, por eso yo te decía entre 25 y 27, porque mira, así relajado son 25, si lo abro un poquito son 27. Pues esa medida ya es suficiente para la talla, pues yo creo que casi para casi universal, ¿no? Porque la cabeza más o menos la tenemos todas igual. Es que para poder hacer más grande la apertura del cuello tendrías que hacer, pues de nuevo esta vuelta, esas 3 vueltas más. Y entonces ya te va a crecer mucho, creo yo, ¿eh? Porque vamos a hacer las cadenas cuando ya toca hacer esta vuelta. Estas son las 3 vueltas que se repiten. Punto alto, 5 cadenas, punto alto, los 5 puntos dentro con la cadena de separación y esta que acabamos de hacer. Esas son las 3 puntadas que se repiten. Voy a cerrar, bueno, voy a cerrar primero las cadenas y después a empezar haciendo esta vuelta. Voy a llamar la vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3. Entonces, ahora aquí, que yo ya he cerrado y he hecho un punto bajo ahí. Tengo que hacer una serie de cadenas suficiente para que me lleguen aquí. Que sería, voy a calcularlo y te digo. Y son 36. ¿Por qué? Pues ahora cuando haga la puntada te vas a dar cuenta, porque me van a quedar 6 espacios. Daros cuenta que aquí nos quedaron 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí me van a quedar 6. Entonces, como tengo que separar en múltiplo de 6, ¿vale? Tengo que separar con 6 puntos, pues son 36. En mi caso, te lo estoy explicando por si tú vas a hacerlo más grande, que sepas que tienes que utilizar un múltiplo de 6. Hago las 36 cadenas. Y cuando tenga las 36 cadenas, pues aquí voy a hacer un punto bajo, igual que hemos hecho aquí. Y bueno, vamos a suponer ya que aquí vamos a empezar nuestras vueltas y aquí las vamos a terminar y vamos a empezar, pero ya no vamos a tener, ya no tenemos que hacer más esquinas, ya va todo en redondo. Este es nuestro hueco para la cabeza. Y ahora ya trabajamos todo el tiempo en redondo. Ya tienes todo esto tejido para la espalda, por eso se va a ir quedando más largo de atrás. ¿Qué hacemos aquí? Pues para empezar yo he hecho un punto bajo y voy a entrar dentro de ese punto bajo y voy a hacer otro para tener un punto alto. Voy a separar con 1, 2, 3, 4, 5 porque estamos en la vuelta de punto alto y 5 cadenas de separación. Y ahora me voy directamente a este punto alto. Desde la esquina, que no voy a hacer ya más esquina, aquí. Hago un punto alto y separo con 5. Me voy de nuevo, salto todo esto y te va de nuevo al punto alto. Tres, 4, 5. Te vas al punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Te vas al punto alto. 2, 3, 4, 5. Punto alto. 2, 3, 4, 5. Y aquí no te vas al punto alto, aquí te vas a la esquina. Y la anulas porque vas trabajando ya en redondo. Y sigues haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y al punto alto. ¿Vale? Ya todo el tiempo así. Si te fijas, tienes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 justo antes de la esquina. Y aquí vas a tener otros 6 justo antes de la otra esquina, ¿vale? Y así. Por eso yo aquí he puesto 36 cadenas. Pues ya tenemos que seguir en redondo.
hasta llegar a ese primer punto. Ahora, no, de todas formas, nos vamos a ver antes porque te tengo que decir cómo hacemos cuando lleguemos aquí a la zona de las cadenas. 5 aquí. Bueno, pues sigo. Ya le he dado vuelta a todo y estoy aquí, mis últimas 5 cadenas, y aquí tenemos el punto bajo con el que empezamos, y ahí es donde voy a hacer el punto alto. Vale, y ahora sigo 1, 2, 3, 4, 5 por las cadenas. Pues tienes que saltar 1, 2, 3, 4, 5 y en las 6 haces un punto alto. De nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y salta 1, 2, 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y en las 6 un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, las 6, punto alto, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, en las 6, punto alto, 2, 3, 4, 5, a ver cuánto llevo. Desde aquí, 1, 2, 3, 4, son 6, así que aquí salto 1, 2, 3, 4, 5 y 6, punto alto, y aquí ya serían mis últimos 5, 1, 2, 3, 4, 5, y donde tengo aquí mi punto alto. Recordad que hicimos aquí como 2 puntos bajos, así que es ahí. Te tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5 y en la 6, este que es el punto alto, un deslizado y has completado, has cerrado la vuelta. Bueno, antes de hacer nada, te enseño que ya has cerrado un redondito y que tú ya vas a trabajar así todo el tiempo, repitiendo la vuelta 1, 2 y 3. La vuelta 1, que es esta que hemos hecho, la 2, que es la de los 5 puntos dentro de los espacios, y la 3, que es la de punto bajo, 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas, punto bajo. Pero cuando lleguemos a la vuelta 2, que es esta que vamos a hacer ahora, vamos a hacer aumentos. Aquí voy a hacer aumento en el 1, 2, 3, en el cuarto. ¿Vale? O sea que hago 5 puntos, 5 puntos, 5 puntos, y aquí haré 5 puntos, cadena, 5 puntos. Tengo que hacer como 10. De nuevo, 1, 2, 3, y aquí aumento. Bueno, pues modifico. No vamos a hacer, como te he dicho, 1, 2, 3 en el cuarto aumento, no. Vamos a hacer 4 de 5. Y ahora te digo qué hacemos después. Voy a deslizar aquí al espacio y levanto 3 para tener un punto y hago 5 puntos. Y cadena de separación y de nuevo en el siguiente espacio 5 puntos, así por 4 veces. Tengo 1, 2, 3, 4 grupos de 5 y ahora, en vez de hacerlos aquí tan apretaditos, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer 5 en el siguiente, como 5 y medio. Veréis. 3, 4 y 5, cadena de separación. Y ahora, aquí en el mismo espacio hago 2 más. 1, 2. El tercero en el punto. Y ahora en el siguiente espacio el cuarto y el quinto. Una cadena de separación y sigo en el mismo espacio para hacer otros 5. Entonces hemos sacado como un grupito de 5 extra en los 2 espacios. En vez de tener 2 grupos, vamos a tener 3 en esos 2 espacios. Y así ya hemos hecho un aumento. 4 y 5. Cadena. Y ya, ¿vale? Este mismo aumento lo hago
cuando pase de nuevo 1, 2, 3 y 4 espacios. Aquí en el 5 y en el 6 vuelvo a repetir que voy a tener 3 grupos en vez de 2. Así por todo. Completas la vuelta y cuando llegas al final te va a coincidir que en estos últimos 2 es donde haces el aumento. Entonces hemos hecho, a ver cuántos aumentos. 1, 2, 3 y 4 aumentos. Vale, esta es la vuelta de aumento. Ya hago 2 vueltas sin aumentar. Entonces la siguiente puntada es esta. Aquí primero voy a cerrar la vuelta, haciendo un medio punto directamente aquí en la tercera cadena. Aquí hago un medio punto para quedarme aquí en medio, como si sustituyéramos una cadenita. Y aquí hago una cadenita y un punto bajo ahí en el espacio. Y empiezo con ese punto bajo. Este será donde cierre la vuelta, en este punto. Subo 1, 2, 3 y en el punto central hacemos punto alto. 1, 2, 3 y en medio en la cadenita hacemos el punto bajo. 3 y punto alto. 3, punto bajo. Aquí lo único que tenemos que tener cuidado es cuando lleguemos a lo de los aumentos, que nos vamos a encontrar que tenemos un grupo más, que como queda muy justito los puntos, no lo vayas a ver. ¿Dónde está? Que sería aquí en esta zona. Vamos a verlo ahí. Voy a llegar hasta ahí. Aquí el punto bajo. Aquí el punto alto. Y aquí el punto bajo, mira. Tienes que contar que tienes que saltar un 2 y aquí está. Es que se te pone un juntito y no lo ves. 1, 2, 3. Saltado el punto alto. 1, 2, 3. Saltado el punto bajo. Y bueno, pues así todo el tiempo, toda la vuelta haciendo esto. Porque esta vuelta ni aumento ni nada. Estamos terminando, bueno, pues la vuelta 3. Esta es la puntada 1, esta es la puntada 2, que es donde hacemos los aumentos, y esta es la puntada 3. La estamos terminando y empezaremos de nuevo desde la 1. ¿Cómo termina? Aquí has hecho el punto bajo y aquí tienes que hacer un punto alto, que es el que me falta. He hecho 3 cadenas y mira, el punto alto lo haces, pero no lo termina. A ver, ¿dónde está? Aquí salto 1, 2 en el 3. No lo termino, me vengo al punto bajo del principio y no lo termino y ya lo termino para quedarme encimita de ese punto alto para empezar la nueva vuelta. ¿Vale? Y ahora hago una cadena y empiezo la vuelta 1. Aquí atravieso todo esos 3 que he cerrado y hago un punto bajo y de nuevo un punto bajo para tener un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí es entrando los puntos altos. Punto alto, 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto. 5, punto alto. Vale, pues ya está. Esto es la explicación. Y así tenemos que seguir todo el tiempo. Ahora completo la vuelta. Aquí cierro con deslizado encima del punto alto. Primero que hice, me deslizo al espacio y empiezo de nuevo la vuelta de los aumentos, la que es de 5. Y como veis, va quedando. Voy a abrir un poquito. Nos va quedando ya redondito. Y nos va quedando ya. Esta es nuestra parte de delante. Este es el cuello. Entonces lo de atrás está más largo. Lo de adelante va a quedar siempre más corto. Tú vas a seguir tejiendo hasta la medida que tú quieras, que sea cómoda para ti o te guste. Que tú los brazos los puedas sacar bien. Y bueno, siguiente aumento. Porque ya es repetir, que yo voy a ir haciendo las dos a la vez. Siguiente aumento. A ver por dónde voy. Mira, aquí que lo veo bien.
aquí. Vale, yo estoy ahora haciendo esta. En la siguiente, mira, los aumentos los haces haciendo dos grupos en el mismo espacio, no como antes hemos hecho utilizando dos espacios. Esta vez sobre el mismo. Aquí tengo un aumento. 5, cadena 5, ¿veis? Separado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otro aumento, ¿vale? Esa la siguiente vez separamos con 6, en el 7 aumento. Vuelvo a hacer las dos vueltas y otra vez aumento. ¿Dónde? Pues mira, aquí tengo un aumento separado por 1, 2, 3, solo 3. Aumento, 3 aumento. Entonces, ya sabes que ahora cuando ya completes esta vuelta que estás haciendo, aquí separas con 6 grupos de 5, haces un aumento. Bueno, pues en total entonces, ¿cuántos aumentos llevo? 4. Cada vez que he hecho una vuelta, 1, 2, 3 y 4. Cada vez que he hecho una vuelta en punto alto, que es la vuelta número 2. Ya habéis hecho conmigo el primero. El segundo lo hacemos dejando 6 motivos de 5. Y en el séptimo hacemos el aumento. En el siguiente lo hacemos al tercero, o sea, perdón, al cuarto. Dejamos 1, 2, 3 en el cuarto. La siguiente vez igual, 1, 2, 3 en el cuarto. Y no voy a hacer de momento, ahora me toca hacer otra vez la vuelta en punto alto. No voy a hacer aumento porque tengo 50 espacios, que son muchos. Me lo he probado y me queda bien. Y no necesito aumentar. Entonces voy a hacer sin aumento esta vuelta 2 que me toca ahora, la 3 y de nuevo la 1 y me lo pruebo. Que veo que quiero un poquito más de vuelo, pues haría de nuevo aumento. Pues como tengo 50 motivos, voy a hacer, por ejemplo, para que me salgan, puedes hacer cada 5 en el sexto, no, cada 4 en el quinto, ¿vale? Para que sea un múltiplo de 5. Haces 1, 2, 3, 4 y en el quinto haría el aumento. Si lo necesitara, es que no creo que lo necesite. En caso de que lo necesitara sería una vez más y ya está. Y sería en el quinto, 1, 2, 3, 4 y en el quinto. Pero como te digo, de momento voy a hacer esas 3 vueltas en punto alto sin aumento. La vuelta del punto bajo, punto alto con las 3 cadenas de separación. De nuevo la vuelta 1. Me lo pruebo y veo si necesita aumento o no. Y te lo digo. Y te lo explico cuando lo haya hecho y me lo haya probado. Así que hasta ahora tengo 3 vueltas, 6, 9, 11, espérate, 9, 10, 11, 12. Esta es la 13 vueltas tejidas llevo, desde que he cerrado el cuello. Que esta parte del cuello es la pieza clave, las cadenas, que es lo que nos ha formado ya el círculo para seguir trabajando todo el tiempo en redondito. Así que ya seguir haciendo esa puntada de 3 vueltas que se repiten todo el tiempo, hasta tener el largo que nos guste. Un largo que nos guste, que sobre todo que sea cómodo en nuestra parte de delante. Bueno, pues que nos quede a los brazos a la altura que tú quieras, ¿vale? Más o menos a una altura que tú veas que queda bonita y elegante. Sigo y nos vemos. He llegado al final, ya no voy a seguir tejiendo, me parece el largo ya perfecto para mí, tanto de delante como de detrás. Entonces, mira, la parte de delante, que es la que queda más corta, la he completado. Bueno, la parte de delante y la de atrás, porque esto ya era repetir cuando cerraba, ¿no? Pero para que tú veas aquí las vueltas mejor, a partir de haber cerrado aquí el cuello, pues he repetido, ya sabéis que son 3 vueltas, ¿vale? 1, 2 y 3. He repetido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y ya en la octava, ya hago aquí en esta vuelta donde hacemos los 3 puntos con el punto, o sea, las 3 cadenas con el punto alto, 3 cadenas con el punto bajo, que es la vuelta número 3. Ahí ya hago igual, pero estoy haciendo un picot arribita del punto alto. Entonces repito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces he hecho las 3 vueltas que se repiten. Solo he hecho aumento en primera, segunda, tercera y cuarta. Me quedé ya con los 50 espacios todo el tiempo. Así que ya he trabajado todo el tiempo redondo sin hacer más aumento, el largo que he querido. Y aquí, bueno, me he dejado unos puntitos por terminar para
enseñarte cómo estoy haciendo aquí la terminación. Y bueno, solo es, aquí hice el punto bajo, por ejemplo, pues ahora hago las 3 cadenas. Ya tenía una hecha, el punto alto, y sobre el punto alto hago 3 cadenas de nuevo, engancho donde el punto alto y hago un picot. 3 cadenas, punto bajo en el espacio, y bueno, pues ya completamos todo en redondito hasta quedarnos sin punto. Tres, punto bajo y ya he terminado. Aquí deslizo. Vale, entonces nos queda pues así esta terminación. Aquí voy a cortar ya la hebra. Y ya solo nos faltaría rematar esa hebra. Y aquí la parte del cuello, voy a ver cómo acabé aquí al cerrar. Me quedó esta parte, sí me quedó en la vuelta 3, pero aquí, delante, lo que tengo son las cadenas que hice. Pero yo no quiero levantar el cuello más. Entonces podemos hacer ahí, pues, yo creo que haciendo simplemente un picot ya va a quedar bien, ¿eh? Así que, bueno, pues, a ver, aquí sobre la marcha voy inventando. Voy a enganchar en este primer punto. Y voy a hacer ya en el espacio 1, 2, 3 y en el tercero hago el picot en vez de hacerlo para no levantar el cuello. Y de nuevo 1 y 2. En el punto hago un punto bajo. A ver cómo va quedando. Se trata de que quede mejor y si no queda mejor lo dejamos. Que yo creo que sí. Bueno, lo voy a terminar y te digo si lo dejo o lo voy a quitar. Estoy terminando ya de dar la vuelta. Mira, por la parte de atrás lo que te encuentras es las 3 cadenas y el punto alto, ¿no? Bueno, pues aquí haces en estas primeras 3 cadenas 2 puntos bajos. En las siguientes 2 cadenas 2 puntos bajos. Y ya en el punto alto haces el picot. Vale, pues aquí ya voy a seguir hasta llegar donde empecé, haciendo 1 y aquí. No sé si ya cerrar directamente. Queda ahí un espacio, pero lo voy a coger aquí mejor. Ahí. Y ya, bueno, pues entra en el primero y cerramos con 2 cadenas. Podemos cortar ya. Y así nos quedaría nuestro cuello. A ver, que lo voy a poner bien. Aquí está. Ya nos va a quedar un pelín más levantadito de atrás. Que eso, una vez puesto, queda bien. Ahora sí puedo decir que ya está terminada. Más cortita de delante, redondita de detrás. Bueno, queda ideal puesta. Ya la habéis visto. Así que si tenías ganas de hacerte una prenda o tenías la necesidad de hacerte este tipo de prenda porque tienes un evento y te quieres poner algo especial, aquí tienes la opción perfecta. Espero que te haya gustado el tutorial. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.